2, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hoy ya miércoles de la semana número 12 dentro de nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario, Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. ¿Sabes qué? Hoy vamos a estar hablando, porque así nos invita la palabra de Dios a reflexionar y meditar sobre el discernimiento de espíritus. Sí, de eso trata hoy la palabra de Dios, que tú y yo tenemos que ejercer el discernimiento de espíritus. De hecho, aquí en muchos momentos que estamos meditando y reflexionando la palabra de Dios, hemos tenido que decir que para interpretar y para poder aplicar correctamente mucho de lo que Jesucristo nos enseña, tenemos que tener discernimiento espiritual. Hoy se trata del discernimiento de espíritus. Somos bautizados, estamos confirmados, tenemos los dones del Espíritu Santo de Dios. Uno de ellos es el don de discernimiento. El discernimiento nos lleva a juzgar y aquí se nos permite juzgar. En la vida nos pasamos haciendo mucho discernimiento desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Discernimos acerca de qué es bueno, de qué es malo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué le conviene a mi hijo? ¿Qué no le conviene a mi hija? ¿Qué nos conviene a nosotros como matrimonio? ¿Qué no nos conviene a nosotros como familia? O sea que hay un juicio totalmente activo en nosotros para discernir, especialmente en el caso de la palabra de Dios hoy. Se trata de discernir entre falsos y verdaderos profetas, entre frutos como resultado de predicación cuyas obras se suponen que sean buenas y que no sean malas. Y nos compete a nosotros, dice Jesucristo, este discernimiento de espíritus, porque nos pueden llevar incluso a una muerte eterna. De eso hoy hablamos, hermanos y hermanas. Y fíjate cómo es hoy la idea fuerza. Es como una advertencia, es como un cuidado que tenemos que tener. Cuidado con las mentalidades que asfixian hasta incluso a los creyentes la capacidad de creer y la capacidad de esperar. Y ciertamente eso es lo que provocan los falsos profetas, hermanos y hermanas. Las mentalidades, los principios falsos prácticamente hacen caer a aquellos que creen y hacen que perdamos la capacidad de creer en Dios y la capacidad incluso de esperar en Dios. Así que por eso es importante el señalamiento que nos hace hoy Jesús al meditarlo y reflexionarlo. Hermanos y hermanas, en ese primer siglo donde ocurría la vida de nuestro Señor Jesucristo, ese primer siglo cristiano, habían las comunidades, había muchos profetas y había incluso muchos maestros de todo tipo en el tiempo de Jesucristo. Muchos de ellos anunciaban, hermanos y hermanas, mensajes apocalípticos, muchos de ellos, para así envolver a la gente dentro de un movimiento, dentro de una agrupación religiosa. Eso en el primer siglo. Había también quienes anunciaban, hermanos y hermanas, mensajes, estos falsos profetas, que eran distintos al mensaje que predicaba y enseñaba Jesús, al mensaje que predicaba y enseñaba incluso los discípulos de Cristo y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, muchos de ellos y muchos de estos falsos maestros y muchos de estos falsos profetas, e incluso en su enseñanza o en su predicación, hermanos y hermanas, llegaron a maldecir el nombre de Jesucristo el Señor. Y esto lo podemos alegar con toda verdad, hermanos y hermanas, porque apóstoles como Pablo advertían a sus comunidades
que si un profeta o un maestro había hecho eso de maldecir el nombre de Cristo para entonces darle acento a lo que estaba predicando o a lo que estaba enseñando, eso no venía de parte de Dios. O sea, eso no viene del Espíritu de Dios. Que de hecho en eso es que consiste el discernimiento. Que viene de Dios y que no viene de Dios. Que viene del Espíritu de Dios, que no viene del Espíritu de Dios. Que viene del espíritu del maligno, hermanos y hermanas. Y fíjate, aquí en la primera carta a los Corintios, en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 3, mira lo que tiene que decir precisamente Pablo acerca de esta situación. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios. O sea, el profeta, el maestro que tiene el Espíritu de Dios, jamás puede contradecir a Jesús, irse en contra, llevarle la contraria, enseñar lo contrario a lo que Jesús ha enseñado. Porque eso no es del Espíritu de Dios. Más todavía dice Pablo, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. O sea que se pueden distinguir los profetas de Dios y los profetas que no son de Dios, los maestros que son de Dios y los maestros que no son de Dios. Precisamente, hermanos y hermanas, si lo que dicen y si lo que obran es congruente con el Evangelio de Cristo, con la palabra de nuestro Señor, con los mandamientos de Dios y lo que se nos invita a cada uno de nosotros a guardar, a obedecer y a cumplir. Muchos falsos profetas, hermanos y hermanas, lamentablemente lograron convencer en esos tiempos a los cristianos. Y ese es el peligro. Y hasta los hicieron cambiar, hermanos y hermanas, a otro evangelio que no era el que nuestro Señor Jesucristo había predicado. Ese hecho se dio particularmente en la comunidad a los Gálatas, otra vez con Pablo, en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Y mira lo que ocurre ahí, porque esto es toda una enseñanza para ese discernimiento de espíritu que nos está llamando hoy el Señor. Me sorprende, dice Pablo a los Gálatas, que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. O sea que esta gente ya le había hecho caso a los falsos profetas, a los falsos maestros, y Pablo se asombra. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar al Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Ese es el peligro. Y ahí tenemos nosotros que ir aplicando que el discernimiento de espíritu, ¿no? Tergiversar la palabra de Dios, cambiarle su significado, cambiarle el sentido y sembrar confusión en medio de ustedes. Pero aunque nosotros mismos, advierte Pablo, y esto es como una sentencia de parte de Pablo para solucionar este problema, pero aunque nosotros mismos, dice Pablo, o un ángel del cielo viniese a evangelizaros en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. O sea que el profeta y el maestro que te hable a ti contrario a las enseñanzas de Cristo, fuera con él. Eso es parte del discernimiento. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Y luego Pablo viene, hermanos y hermanas, con una pregunta en el 10. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? O sea, ningún profeta y ningún maestro se predica a sí mismo, al hombre, o busca el culto a su propia persona, sino que siempre es para agradar a Dios y para glorificar y santificar el nombre de Dios. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Eso es lo que hacen los falsos profetas y los falsos maestros. Si se trata de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo.
Ahí está totalmente claro, hermanos y hermanas, cómo se ejerce este discernimiento de espíritu. No pienses tú que el discernimiento de espíritu es irte por ahí como un cazador de fantasmas, como un cazador de espíritus malévolos de las tinieblas, para discernir esto es satánico, esto no es satánico, esto viene de Dios, esto no viene de Dios, pero en torno a los espíritus malos, ¿no? Malignos. Se trata de mucho más a veces que la persona, hermanos y hermanas. Se trata muchas veces acerca de mentalidades y de posturas según vamos entendiendo la palabra de Dios, y eso es lo que quiere prevenir nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que Él quiere advertir. Jesús quiere que hagamos discernimiento de espíritus. Por eso Jesús, hermanos y hermanas, advierte que hay que cuidarse de ellos, y nos los advierte hoy claramente, hermanos y hermanas, precisamente en el versículo que tenemos nosotros, el versículo 15, que ya pues nos abre la puerta de lleno a entender lo que Jesús nos quiere decir. Así abre el Evangelio de hoy. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Piel de ovejas, hermanos y hermanas. Vamos a entender esto un poco y rápidamente, porque siempre es la cuestión de los tiempos de Cristo, ¿no? Los profetas, la mayor parte de ellos vestían con piel de oveja. La mayor parte de ellos vestían con piel de oveja por lo del pastoreo, lo de guiar a un pueblo, anunciar la palabra de Dios, denunciar los males del mundo. Y por eso es la advertencia. O sea, si los ven al profeta en el tiempo de Cristo con una piel de oveja vestidos, tengan cuidado, porque esa es la apariencia. Por dentro lo que puede haber es un lobo feroz escondido. O sea, como que aparentan lo bueno, pero por dentro lamentablemente llevan aquello que es malo. El discernimiento, hermanos y hermanas, se hace para nosotros poder identificar, y hacia eso es que Cristo quiere que vayamos, lo falso de lo que es verdadero, ¿no? Fijándonos especialmente ese discernimiento en el resultado de los mensajes. O sea, que Cristo pone aquí un acento bien grande. Escucha el mensaje, pero vas a tener que discernir cómo termina ese mensaje, cuál es el resultado de ese mensaje. Prácticamente Cristo está hablando acerca de la obra. Mira lo que dice en el versículo 16. Ustedes los reconocerán por sus frutos, ¿verdad? Volvemos a la imagen de los frutos. Pues fruto es el resultado ya del árbol o de la planta cuya cosecha se esperaba, ¿no? Igualmente del mensaje de cualquier profeta o de cualquier maestro, de ese mensaje se espera un resultado, se esperan unas consecuencias. Entonces es la obra, es el testimonio, y eso es lo que tenemos nosotros que medir para saber de qué estamos hablando aquí, de algo falso o de algo verdadero. Así que no nos conformemos solamente con escuchar, sino que tenemos que ir tan lejos hasta incluso a esperar, deja ver cómo termina esto, deja ver qué resultados tiene esto, deja ver hasta qué consecuencias llega todo esto. Es decir, hermanos y hermanas, la predicación del Evangelio de Jesús da los resultados de la verdad. ¿Cómo y por qué? Palabra y obra, hermanos y hermanas, deben ser auténticas y de verdad. Estamos ante un profeta, hermanos y hermanas. Estamos ante un maestro falso cuando tú ves que los frutos no corresponden de acuerdo al árbol. Simplemente como que no es lo mismo. Entonces es necesario aquí que nosotros veamos, hermanos y hermanas, que la palabra que es verdad, eso es lo que tengo que entender yo, y los resultados falsos, que son la obra, hermanos y hermanas, si eso tú lo ves, si eso tú lo discernes, entonces estamos ante un profeta y un maestro que no viene de Dios. Pues en aquellos que son de Dios, palabra y obra son coherentes, son lo mismo, y se espera el resultado que tenemos que esperar. El auténtico, hermanos y hermanas, camino para nosotros aquí es tener cuidado también, ¿verdad? Porque a veces no podemos discernir simplemente por apariencia, sino que este discernimiento requiere tiempo para esperar los resultados y sobre todo
Un examen que no se quede en lo superficial, sino que llegue incluso hasta muy adentro, hermanos y hermanas. De acuerdo al discernimiento, hermanos y hermanas, de espíritus al cual Jesucristo nos llama hoy, de los líderes religiosos, también tú y yo tenemos que saber y estar pendientes, hermanos y hermanas, que no se nos olvide a nosotros. Y es en cuanto a Jesucristo el Señor. Jesús fue condenado a muerte, lamentablemente, en el nombre de Dios. Y fue condenado a muerte en el nombre de Dios como un falso profeta, de acuerdo al discernimiento de espíritus de los líderes religiosos de su tiempo, ¿no? Hermanos y hermanas, y se equivocaron. Y nosotros no podemos hacer lo mismo. En el caso de Cristo fue muy triste que lo trataran como un falso profeta, que el discernimiento de los líderes religiosos de aquel tiempo lo vieran como un maestro falso, como un profeta falso, que su enseñanza no correspondía a lo que ellos habían aprendido acerca de las cosas del Dios en quien ellos creían. Y esto para nosotros es cuestión de tenerlo, que hermanos, se van en mente. Ciertamente que Jesús, cuando tú estudias la vida de Jesús como maestro y como profeta, Jesús anunció, hermanos y hermanas, y vivió un evangelio, una buena nueva, una predicación, hermanos y hermanas, en la verdad. Y la verdad incomoda. Y los mensajes del profeta y las enseñanzas del maestro nos incomodan porque nos sacan de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, de lo que estábamos acostumbrados, habitados a hacer, hermanos y hermanas, en ciclos tradicionales, en ciclos de costumbre. Y cuando nos rompen la costumbre, la tradición, lo que siempre hacíamos, como yo lo aprendí, como yo lo entendía, como yo lo apliqué, cuando hacen eso nos incomoda, hermanos y hermanas. Y eso pasó en el caso de Cristo. Entonces hay que tener cuidado en el discernimiento. No vayamos nosotros a juzgar a alguien como un falso maestro o como un profeta falso, porque simplemente su mensaje me incomoda, no me cae bien o porque me llegó. No es de eso lo que estamos hablando en el día de hoy, hermanos y hermanas, y tenemos que tener una conciencia muy abierta a lo que Cristo nos está diciendo. De hecho, Cristo nos está señalando, el discernimiento de espíritu no es fácil, hermanos y hermanas. No es fácil. Y a veces podemos señalar como falso a quienes verdaderamente, simplemente están haciendo lo que les corresponde hacer, predicar. Y a veces, pues realmente no me cae bien. Tengamos cuidado con eso, porque también eso nos puede llevar a que todo se revierta contra nosotros, ir en contra de quien teníamos que apoyar. Y ese discernimiento, hermanos y hermanas, hay que hacerlo también a la luz de la fe, porque tenemos que medir que a veces las personas no necesariamente son falsos profetas o no necesariamente son falsos maestros, porque han caído, porque cayeron en aquella situación, porque se desviaron o porque dijeron lo incorrecto. Eso tenemos que saberlo, ¿no? Hay personas buenas, hay personas muy entregadas que a veces han caído en situaciones que no son tal vez el mejor ejemplo, pero eso no significa que sean falsos profetas, eso no significa que sean falsos maestros, sino que hay una debilidad, hay algo propenso en nosotros a caer en la debilidad, no necesariamente en que estemos llevando un mensaje totalmente distorsionado, ¿verdad? Eso es otra parte que tenemos todos nosotros que tener en mente. De hecho, hermanos y hermanas, aquí es bueno recordar que en el Antiguo Testamento se habla también, en el Antiguo Testamento, de cómo discernir sobre los falsos profetas, ¿no? Sobre los falsos maestros. En el libro de Deuteronomio, hermanos y hermanas, cuando nosotros lo vemos, que Deuteronomio pues es la segunda ley y tiene un montón de leyes que muchas de ellas pues son guías para aquella gente en un tiempo tan primitivo y tan distante, pero al recordarlas siempre nos ayudan a ver el espíritu con el cual Jesucristo dice las cosas. Deuteronomio 18, versículo 21, mira lo que se dice aquí, que están hablando prácticamente acerca de los profetas. ¿Acaso preguntas cómo vamos a saber
que una palabra no viene de Yahvé? Esta es la pregunta que lanzan. O sea, ¿cómo sabemos que algo no viene de Dios? Que esa enseñanza no es de Dios, que esa palabra no es de Dios. Si algún profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice no sucede, tú sabrás que esta palabra no viene de Yahvé. Si no sucede es porque se dijo que iba a suceder, se predicó que iba a suceder y por la obra no sucedió. Fíjate que volvemos otra vez al fruto, al resultado, a la consecuencia. Si no se da, pues eso no viene de Dios, hermanos y hermanas. El profeta habrá hablado para jactarse y no le harás caso. ¿Qué quiere decir que el profeta o el maestro habrá hablado para jactarse? Pues, hermanos y hermanas, que lamentablemente se estuvo predicando a sí mismo, que es algo que no se puede hacer. Eso es lo que quiere advertir ahí el libro de Deuteronomio, hermanos y hermanas. No sucede lo que dice el maestro o el profeta. Y termina prácticamente predicándose a sí mismo la persona y no a Dios en su mensaje. Pues, hermano, eso es rendir culto a mi persona, predicarme a mí mismo y no predicar a Jesucristo, nuestro Salvador. Todo eso es lo que tenemos que discernir con cautela. No ser rápidos al juicio, hermanos y hermanas. Hacerlo con cautela para que nos ayude el mismo Espíritu de nuestro Padre Dios del cielo. Por eso es que Jesús hoy, hermanos y hermanas, nos hace esa comparación en términos del discernimiento de espíritu con el discernimiento de lo que se puede esperar. ¿En términos de qué? De los frutos del árbol bueno, del árbol malo, ¿no? De las cosechas que son buenas y de las cosechas que son malas. Prácticamente el resto del evangelio que hemos citado hoy, del 16b versículo hasta el 18, hermanos y hermanas, nos lleva a que Jesucristo en el discernimiento quiere que lo veamos de esa forma. Un profeta de Dios, un maestro de Dios, se supone que los resultados y su obra sea conforme a las cosas de Dios. De lo contrario, eso no viene de Dios. Versículo 16b. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Pues lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos, ¿no? Eso es una comparación, bueno, de sentido común, básica para todos nosotros. Si este predicador, si este profeta, si este educador de parte de Dios termina, pues, en unos resultados que son incongruentes, que no concuerdan con la palabra de Dios, pues, hermanos y hermanas, eso no viene de Dios. Yo creo que eso es básico para nosotros. Hoy día, hermanos y hermanas, nosotros, y a eso nos invita también Jesús hoy, tenemos que considerar no solo las personas como falsos profetas, y vamos a dar un pasito más adelante. A veces queremos medir el falso profeta y el falso maestro solo por la persona. ¿Quién es la persona? Pues es un falso profeta, es malo, un sinvergüenza, un demonio, alguien que no es de Dios. Pero Cristo también quiere que nos fijemos en su mensaje. Y hoy día, en el siglo que estamos viviendo, en el año que estamos viviendo, hermanos y hermanas, da un pasito más adelante. Y aunque nos tenemos que fijar en quién es el que está predicando, si dice o no dice la verdad, si da testimonio o no de lo que está predicando, vamos a despertar tú y yo, porque hoy los medios de comunicación han sido muy grandes para transmitir, no a través de una persona, sino a través de grandes mecanismos, falsas doctrinas, hermanos y hermanas, falsas enseñanzas. Y en esto tenemos todos nosotros que abrir los ojos, hermanos y hermanas. Fíjate en el discernimiento espiritual y llénalo con esto, hermanos y hermanas. Ten cuidado con las mentalidades modernas de este mundo. Ten cuidado con ciertos principios que están corriendo por nuestra sociedad, donde quiera que vamos. Con ciertas filosofías acerca de la vida, de los principios, con ciertas creencias, incluso religiosas, con ciertos movimientos
espirituales. Cuidado. Y no solamente movimientos espirituales, con ciertos movimientos, incluso religiosos, ¿no? Que en nuestros tiempos nos estamos dando cuenta, hermanos y hermanas, que todo eso que hemos señalado arrastran a muchas personas, lamentablemente, como adeptos, ¿ah? Como participantes, como incluso, hermanos y hermanas, creyentes y seguidores que se creen esas cosas y no solamente que se lo creen, que las promueven y llevan a otros a creerlas también en su misión. Cuidado con eso. Algunos hermanos y hermanas de estas mentalidades, no necesariamente de personas, estimulan y transmiten división. Identifícalas. Mentiras, identifícalas. Llegan hasta la violencia, incluso. Identifica eso. Alegan servir también algunos de estos a la causa justa. No es que estamos en causa justa, no necesariamente que viene de Dios, sino que nuestra causa es justa, hermanos y hermanas. Algunos de estos grupos, mentalidades, llaman a las personas y convencen a las personas por una cierta felicidad que se obtiene fácilmente y muy cómoda, hermanos y hermanas. Llevan a los adeptos que creen en ellas a libertinaje, hermanos y hermanas, en lo que es moral y en aquello que es incluso sexual. Hay ausencia bien marcada de los principios morales. Ahí tiene que ver nuestro discernimiento claramente las cosas. Unas novedades, unas cosas nuevas, una nueva forma de ver las cosas, que lo que hacen es, pues, satisfacer, hermanos y hermanas, solo por un tiempo. Son pasajeras, no echan raíces, no son de largo término y no conducen a nada. Eso nosotros tenemos, hermanos y hermanas, que estar despiertos y discernirlo y darnos cuenta. Algunas de ellas las vas a ver manifestadas que introducen a herejías que destruyen a las personas, ¿no? Eso no se puede pasar por alto, hermanos y hermanas. En nuestro discernimiento, ten en cuenta esto, tengamos nosotros presente que un profeta y un maestro verdadero, hermanos y hermanas, es un recurso por parte de Dios, el verdadero, y que nos vamos a sentir a veces incómodos con ellos, que como que nos salpicó el agua, como que el señalamiento llegó a mi alma y a mi corazón. ¿Y tú sabes por qué? Porque el verdadero profeta, hermanos y hermanas, cuando viene de Dios, nos impacta en una manera tan profunda que Él es simplemente o ella un mensajero, porque a través del mensajero el que está presente es Dios. Y yo tengo que verlo desde ese punto de vista, comprenderlo y empezar a discernir, hermanos y hermanas, en todo cuanto estoy expuesto hoy en día. Yo te voy a nombrar, finalmente con esto terminamos, 4 puntos de un montón que hay, pero no tenemos el tiempo. Pero 4 puntos que debemos tener en mente, por lo menos para un profeta que viene de parte de Dios, para un maestro que viene por parte de Dios, para un predicador, para un evangelizador, para alguien que tiene misión y cree tener misión por parte de Dios. Número 1, hermanos y hermanas, ese detalle siempre va a estar ahí. Resulta incómodo porque el profeta y el verdadero maestro no se compromete ni se ajusta a la mentalidad del mundo ni al espíritu del mundo. Busca eso. Me resulta incómodo porque este hombre, wow, dio en el grano, me dolió, me sacudió, me puso en sintonía y estoy viendo que esta persona no es del mundo, no se ajusta a la mentalidad del mundo, no se compromete con el mundo, no está sumergido en la moda, en los pensamientos del mundo. Busca eso en el verdadero. 2, hermanos y hermanas, verdadero profeta y verdadero maestro nos humanizan y no nos deshumanizan. Recuerda que Cristo es la imagen del verdadero hombre que Dios quiso crear desde el principio, a imagen y semejanza de Él. Cuando yo digo que un verdadero profeta y maestro nos humaniza, es que nos hace
más a imagen y semejanza de Dios. Nos lleva por ese camino. Falso profeta y falso maestro nos deshumaniza. ¿En qué sentido? En que nos aleja de la verdadera imagen. El ejemplo es Cristo. Nos aleja de Cristo. Nos aleja de la imagen y la semejanza que tenemos de parte de Dios. Eso, hermanos y hermanas, tenerlo nosotros en mente. En tercer lugar, hermanos y hermanas, el profeta verdadero y el maestro verdadero, su experiencia espiritual es radical, es profunda, hermanos y hermanas, radical, ¿no? Es una entrega total a las cosas de Dios. Se va a notar que viene de Dios porque esta persona, hermanos y hermanas, está totalmente entregado a la causa de Cristo sin vacilar, sin titubear. Está entregado. Eso tenemos que reconocerlo. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, su mensaje lo comprueba con su testimonio. Palabra y obra son coherentes, están en sintonía. No es una cosa la palabra y otra cosa la obra. El verdadero profeta tiene esa cualidad. El verdadero maestro tiene esa cualidad. Y en quinto lugar, hermanos y hermanas, y finalmente, un verdadero profeta y un verdadero maestro denuncia el mal, aunque como consecuencia tenga que pagarlo con el precio de su vida. Un verdadero profeta, un verdadero predicador de la palabra de Dios, un verdadero maestro de los principios evangélicos que cree y sigue a Cristo, hace lo que tiene que hacer como misión e incluso si le toca morir por los principios que está predicando, que está enseñando. Esas son las cualidades que por lo menos algunas de ellas podemos nosotros, hermanos y hermanas, detectar. Así que vamos a concluir, hermanos y hermanas, y a qué conclusión podemos llegar hoy. La conclusión, hermanos y hermanas, es sencilla. Nuestro discernimiento, hermanos y hermanas, de espíritus bien hecho, requiere acción, ¿no? Tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que rechazar. Es bien activo, hermanos y hermanas, sacar de raíz esas mentalidades, esos criterios que no son de Dios y que no vienen de Dios. De hecho, así es que Jesucristo, el Señor, termina la palabra de Dios hoy, y con los versículos 19 y 20 es que podemos llegar a una conclusión. Todo árbol que no da buenos frutos se corta. No quiere decir que vas a matar a la persona, y no quiere decir tampoco que cortar significa que lo vas a condenar como que no tiene salvación y se va a podrir en el infierno. No, Cristo no está hablando de eso. Cristo lo que está diciendo es que todo árbol que no da buenos frutos se corta. Corta esa mentalidad de tu vida, corta ese mensaje de tu vida, porque eso no viene de Dios, y se echa al fuego. Échalo al fuego, ¿por qué? Pues porque, hermanos y hermanas, con eso hay que exterminar la mentalidad. Eso no puede quedarse por ahí vivo. Y por lo tanto ustedes se los reconocerán por sus obras, que es nuestro discernimiento. Pero no confunda, esa palabra es importante. Lo que nos toca a nosotros, que tenemos que actuar inmediatamente, cortar de raíz, no es contra la persona. No te ocupes de un juicio condenatorio contra la persona, ni de estar juzgando a la persona si se salva o no se salva, si se va para el cielo o si se va para el infierno. No nos corresponde. A nosotros nos corresponde cortar esa mentalidad y sobre todo quemarla, quiere decir recházala, y que nadie más se encuentre con ella para que no sea víctima de estas cosas, hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, bien presente en nosotros eso. La conclusión es porque esas cosas no son obras del Espíritu de Dios. Tengamos en cuenta, hermanos y hermanas, que hay mensajeros falsos, y tú y yo lo sabemos, que siembran la muerte hoy en día. Y no te olvides de eso. Siembran la muerte muchos de ellos por doquier, a todos los niveles, y asfixian, como hemos dicho al principio con nuestra idea fuerza, hasta aquellas buenas personas que son creyentes, hermanos y hermanas, y las asfixian tanto que las hacen perder su capacidad de creer en Dios y hasta de esperar
en Dios. Tal es la fuerza que muchos pueden caer. Así que, hermanos y hermanas, tengamos presente hoy este evangelio totalmente lleno de discernimiento. Este juicio que tenemos que hacer, que nos permite hacer Dios, para que nuestras vidas siempre sean guiadas por aquellos que verdaderamente vienen de Dios, predican de Dios y enseñan de Dios. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, estaremos aquí mañana. Nuevo evangelio, nueva predicación de la palabra de Dios. Que te vaya bonito a ti, junto a los tuyos, en lo que estés haciendo hoy. Nos vemos mañana con el favor de Dios.